En nuestro 5º aniversario de bodas recibí una llamada telefónica. Sofía, se me rompió la fuente, estoy a punto de dar a luz, ¿puedes hacer que el señor Liam venga rápido? No puedo comunicarme con él en absoluto. El sollozo de la chica era especialmente penetrante en la noche, el hombre acurrucado contra mi cuello se sobresaltó, se levantó rápidamente y se vistió, agarró las llaves de la mesa y salió corriendo por la puerta. De principio a fin no logró decirme una palabra ni siquiera mirarme. Me quedé atónita durante mucho tiempo, no fue hasta que escuché un trueno afuera que recuperé el sentido. El niño que estaba dando a luz era de mi esposo. Liam había estado extremadamente ocupado con el trabajo últimamente y casi nunca estaba en casa. Mi sexto sentido me decía que algo andaba mal. Saqué mi teléfono y llamé a Nora. Ella es joven y capaz, diligente y meticulosa. Yo personalmente la traje a la empresa y sentí un sentido de obligación hacia ella. Tenía un motivo egoísta para colocarla al lado de Liam, pero él había visto a través de mi pequeño plan y se rió mientras me sostenía. ¿Qué? ¿Plantaste un espía a mi lado porque tienes miedo de que te engañe? Levanté una ceja sintiéndome culpable. Él acarició mi vientre a un plano y sonrió. Para nada, me encantaría que me vigilaras todos los días. Mis pensamientos volvieron al presente cuando Nora contestó el teléfono. Sofía, ¿realmente está abrumado con un proyecto importante últimamente? Liam está bajo mucha presión, pero reservó flores esta noche e incluso fue a comprar joyas. Acaba de salir de la oficina. Me quedé atónita por un momento y luego me di cuenta de que hoy era nuestro 5º aniversario de bodas. Descarté mis dudas e incluso me sentí un poco culpable por ser tan desconfiada. Media hora después escuché el sonido de la puerta abriéndose en la entrada. Liam llegó con una mano sosteniendo un ramo de rosas y la otra rodeando mi cintura. Feliz aniversario, querida, he reservado un restaurante para después de la cena, me dijo, y me regaló un collar que había admirado durante mucho tiempo pero que no me había atrevido a comprar. Esa noche los dos estábamos un poco emocionales. Hace 2 años, inesperadamente tuve un parto difícil y di a luz a un niño muerto. Después, el médico me dijo que nunca más podría quedar embarazada. Caí en una profunda depresión durante mucho tiempo, pero tras la medicación y el tratamiento finalmente comencé a sentirme mejor este año. Liam había puesto su teléfono en silencio en el auto alegando que no quería que lo molestaran con el trabajo. Tan pronto como entramos en casa y antes de llegar al dormitorio me besó, luego fumó un cigarrillo y fue a ducharse. Cuando salió me abrazó como a un cachorro gigante. De repente sonó mi teléfono junto a la almohada, era la asistente de Liam, creo que se llamaba Elena. Se unió a la empresa poco después de que me embarazara. La joven era bonita y, aunque acababa de graduarse de la universidad, era muy capaz y siempre me llamaba dulcemente hermana cuando me veía. A Liam le gustaba mucho y decía que con tantos compromisos sociales tener una chica que hablara dulcemente cerca le facilitaba las cosas con los jefes. Al principio no dije mucho, pero luego, tal vez por las hormonas del embarazo, la encontré cada vez más molesta y tuve una discusión con Liam al respecto. Indefenso, finalmente tuvo que despedirla para apaciguarme. ¿Por qué me llamaba tan tarde? Después de dudar, presioné el botón de respuesta. Sofía, se me rompió la fuente, estoy a punto de dar a luz. ¿Puedes por favor hacer que el señor Liam venga rápido? Realmente no puedo comunicarme con él. Sé que hoy es tu aniversario, sé que no debería molestarte, pero puedes decirle que no me importa si muero, ¿este niño es suyo? Sus sollozos eran especialmente penetrantes en la noche. El hombre enterrado en mi cuello se sobresaltó y se levantó rápidamente, incluso tropezó al salir de la cama. Se vistió apresuradamente, agarró las llaves de la mesa y luego cogió su teléfono, salió corriendo mientras marcaba, no tengas miedo, estaré allí enseguida. Vi la figura de Liam alejándose y miré la puerta que no se había cerrado, perdida en mis pensamientos durante mucho tiempo, hasta que sonó un trueno afuera y volví a la realidad. La cama aún tenía su aroma persistente y el olor a gel de ducha del baño no se había disipado. Ni siquiera me había recuperado de la dulce intimidad que acabábamos de compartir cuando se apresuró a ir con otra mujer y un niño. Todo fue demasiado repentino. Tomé un taxi al hospital, sin saber a cuál ir, corrí a todos los cercanos y finalmente vi la espalda de Liam en la entrada de la sala de partos del hospital donde había dado a luz antes. Caminaba de un lado a otro ansioso. Cuando salió el médico, inmediatamente corrió hacia él. ¿Cómo está? El médico le entregó el bebé. No se preocupe,
tanto la madre como el niño están a salvo. Suspiró aliviado, apoyándose contra la pared mientras jugaba con el bebé en sus brazos, su rostro lleno de satisfacción, pero cuando me vio la sonrisa se congeló y un destello de pánico cruzó sus ojos. Quiso caminar hacia mí, pero fue interrumpido por la llegada de la madre. Elena agarró débilmente la esquina de su camisa. No vayas, tengo miedo. Él le dio unas palmaditas suaves en la mano. No te preocupes. Luego, sin dudarlo, se dio la vuelta y la siguió de regreso a la sala de partos como si fueran la familia real y yo solo fuera una espectadora. Después de salir del hospital comenzó a lloviznar, no me molesté en abrir un paraguas y caminé sin rumbo por la carretera. Un taxi se detuvo a mi lado, tocó la bocina y preguntó si necesitaba que me llevara. Me subí al auto y le di una dirección. El taxi me dejó en una zona marginal. Subí al tercer piso, tomé la llave escondida en una maceta seca y abrí la puerta. Liam y yo nos habíamos mudado a la capital después de graduarnos de la universidad a los 23 años. Nuestros padres no podían ofrecernos mucha ayuda, teníamos poco más de 2.000 en los bolsillos. Tras buscar un poco, alquilamos una casa pequeña en las afueras, sin cocina separada ni sala de estar, pero con un baño privado. La habitación cuadrada solo tenía una mesa y una cama pequeña. Incluso darnos la vuelta en la cama por la noche hacía sonar un chirrido. En invierno, cuando las ventanas dejaban escapar aire frío, dudábamos en encender el calentador eléctrico, así que nos acurrucábamos bajo las sábanas para mantenernos calientes. Tratábamos una batata como un tesoro, compartiéndola bocado a bocado en los momentos más difíciles, pero también los más felices. Vivimos allí 3 años. Todos los meses, cuando recibía mi salario, compraba algunas cosas para el hogar para hacerlo más acogedor. En ese tiempo, Liam tenía un negocio y decía que no nos quedaríamos allí mucho tiempo, que no había necesidad de decorarlo demasiado porque una vez terminado ese proyecto y pagado podríamos mudarnos a una mejor comunidad. A los 26 los negocios mejoraron y la vida también. Obtuvimos nuestro certificado de matrimonio y nos mudamos a una casa mejor. Él comenzó su propia empresa y yo dejé mi trabajo para ayudarlo. Manejaba las cuentas, trabajaba como asistente, secretaria, me ocupaba de la logística e incluso hacía trabajos de limpieza a tiempo parcial. La empresa creció cada vez más y llegamos a tener nuestra propia casa en la capital después de lograr la libertad financiera. No le dije a Liam que había comprado ese pequeño lugar alquilado, cada ladrillo, cada baldosa, cada brizna de hierba seguía igual. Me senté en el sofá con las rodillas abrazadas al pecho y miré la foto frente a mí. Éramos nosotros a los 18, habíamos acordado entrar a la misma universidad y establecer nuestra relación, nuestros rostros juveniles llenos de alegría y sueños para el futuro. Calculando el tiempo, desde los 18 hasta ahora habíamos estado juntos 13 años. De repente sonreí y luego enterré mi cara y lloré incontrolablemente. El teléfono sonó con un sonido penetrante, no respondí. Luego vino el segundo, el tercero, lo cambié a silencio. Finalmente Liam envió un mensaje. ¿Dónde estás? Iré a recogerte, tenemos que hablar. Después de llorar lo suficiente me sequé las lágrimas, pero al mirar el cuadro de chat mis ojos comenzaron a arder de nuevo. Me desplacé hacia arriba en el historial. Liam me recordaba que comiera y tomara mi medicina, compartía hermosos paisajes y lindas canciones. Pero desde el año pasado la frecuencia de sus mensajes disminuyó gradualmente. La mayoría eran solo para decir que estaba ocupado con el trabajo, que no estaría en casa para cenar, que no lo esperara o que tenía que irse de viaje de negocios y que me cuidara en casa. Yo no noté nada. Las lágrimas cayeron sobre la pantalla de mi teléfono mientras parpadeaba. Le respondí, estaré en casa mañana por la noche. A la mañana siguiente busqué un agente inmobiliario para poner la casa en venta. Me preocupaba que pudiera ser demasiado vieja para vender, pero el agente me aseguró que no me preocupara, que había mucha gente pobre y con el bajo precio que yo ofrecía seguramente tendría demanda. Sonreí y no dije nada. A las 6 de la tarde llamé a Nora para que viniera a recogerme. Sentada en el auto miré a la multitud diversa y hablé suavemente. Nora, ¿sabes sobre Liam y esa chica? Sus manos en el volante se pusieron rígidas y me miró. Sofía, ¿qué chica? Me volví hacia ella, Elena. Sus ojos vagaron, y continué. Cuando tu madre estaba enferma y hospitalizada pagué su cirugía, también fue mi presentación la que te consiguió el trabajo de secretaria en la empresa de Liam. Hay un dicho, uno nunca debe olvidar el pozo del que bebió agua.
Nora, ¿crees que Liam es tu único jefe y que no te pueden mover? El viaje desde los suburbios hasta casa tomó alrededor de 2 horas. En el camino Nora aclaró la cronología de la infidelidad de Liam. Cuando Elena se unió por primera vez a la empresa, estaba inquieta y coqueteaba repetidamente con Liam. Después de un ir y venir, una noche, mientras estaba borracho, Liam cayó en la trampa, pero no cruzó la línea final hasta que hice que despidiera a Elena. Una noche, Elena vino a buscar a Liam llorando y pasaron mucho tiempo en la oficina. Cuando salieron, la cara de Elena estaba sonrojada y Nora supo de inmediato lo que había sucedido. Liam la regañó un par de veces, pero no se atrevió a decirme que esa fue la primera vez. Más tarde, inesperadamente tuve un parto difícil y no pude tener hijos. Mis emociones eran extremadamente inestables. Luego hubo una segunda y tercera vez hasta que Elena se embarazó. Liam le consiguió a Nora una casa afuera para que Elena se quedara durante su embarazo y ocasionalmente iba a hacerle compañía. Nora seguía mintiéndome, ambos se unieron para engañarme, y durante ese tiempo yo estaba perdida en el dolor de perder a mi hijo. Resultó que cada vez que Liam trabajaba hasta tarde en realidad estaba con Elena. Apreté los puños temblando de ira. El auto se detuvo en el estacionamiento subterráneo. Nora se arrodilló y le rogó a Sofía: realmente no tengo opción. Si ofendo a alguno de ustedes yo también lo pasaré mal, estoy atrapada en el medio. Entonces dijo: ¿por qué no me golpeas un par de veces para desahogar tu ira? Respiré hondo y pregunté: ¿tienes pruebas? Dudó por un momento y asintió. Saqué la grabadora de voz que acababa de usar en el auto. Necesito que me hagas un favor, de lo contrario dejaré que Liam escuche esta grabación y entonces ofenderás a ambos lados y no ganarás nada. No te preocupes, ayúdame con esto y una vez hecho te arreglaré un buen lugar. Cuando llegué a casa ya había ajustado mis emociones. La sala de estar estaba tenuemente iluminada por una sola lámpara. Liam estaba sentado en el sofá, una botella de licor blanco frente a él y ya había bebido más de la mitad. Me puse tranquilamente las pantuflas y me quité la bufanda preguntándole por qué no encendía la calefacción. Sus mejillas estaban anormalmente sonrojadas. Después de todos estos años su tolerancia al alcohol seguía siendo terrible. Oh, cierto, tienes miedo del frío. Con eso se puso de pie tambaleándose y encendió el aire acondicionado. Nos sentamos uno frente al otro y, después de un largo silencio, hablé primero. Después de mucha vacilación dijo: lo siento Sofía, de verdad quiero un hijo. Yo estaba sonriendo, pero mis ojos se llenaron de lágrimas mientras replicaba: y luego qué, divorciarme de Mary Elena, se supone que debo ser la madre de tu hijo. Bajó la mirada en silencio, ambas respuestas lo beneficiaban, estaba probando mi tolerancia, tal vez todavía calculaba cómo tener las dos cosas. Qué ridículo, el hombre que amé durante 13 años era un sinvergüenza. Le hice una seña suavemente: ¿recuerdas por qué tuve un parto difícil hace 2 años? Un destello de dolor cruzó sus ojos y empezó a decir: Sofía, eso es todo en el pasado, no lo menciones. No ha terminado, lo interrumpí en voz alta, lágrimas corriendo por mi cara, emociones fuera de control. Nunca terminará, puedes decir casualmente que quieres un hijo, pero ¿y yo? Liam y yo habíamos trabajado duro en la capital durante muchos años y finalmente nos habíamos establecido a los 28. Quería un hijo, pero no podía quedar embarazada. Fui al hospital para hacerme pruebas y el médico dijo que había daño en mi endometrio. La razón fue que tuve un aborto espontáneo antes debido a nuestra situación financiera inestable. El médico me consoló diciéndome que no me preocupara, que cuidara bien mi salud y que habría oportunidades en el futuro. Liam también dijo que estaba bien, que podíamos tener hijos, sugirió que si realmente me gustaban los niños podía adoptar uno. Dijo eso, pero ¿quién no querría su propio hijo? Especialmente en ese momento Liam y yo estábamos tan enamorados. El cielo fue amable y una mañana, un año después, me di cuenta de que no había tenido mi periodo el mes anterior y casualmente me hice una prueba de embarazo. 2 líneas, estaba embarazada. Me quedé atónita y lloré mucho tiempo. Llamé a Liam, que estaba en Port City negociando un proyecto, y al escuchar la noticia de mi embarazo, inmediatamente dejó su trabajo y voló de regreso para verme. Se quedó conmigo durante 3 horas antes de regresar esa misma noche. A partir de entonces,
Gradualmente dejé de preguntar sobre asuntos de la empresa y me concentré en descansar en casa durante mi embarazo, hasta que hubo un problema con una cuenta de la empresa. Se descubrió una laguna de decenas de millones y fue difícil conseguir esa cantidad de dinero de inmediato. Liam estaba abrumado y no podía dormir durante noches seguidas. Tenía miedo de que me preocupara, así que me lo ocultó. Más tarde, mi teléfono se quedó sin batería y cuando usé su teléfono para enviarle un mensaje a mi madre, me topé con su historial de chat con Nora. Así fue como me enteré de los problemas de la empresa. De repente recordé a un amigo rico que había conocido cuando mi carrera recién comenzaba, llamado Zachary, y en un momento de desesperación lo llamé para discutir el problema de los intereses. Accedió de inmediato a prestarme el dinero. Nunca esperé que fuera un sinvergüenza con preferencias inusuales. Ese día le aplasté la cabeza haciéndole sangrar y se arañó la cara. Cuando Liam llegó con la policía, yo estaba acostada sobre porcelana rota, la sangre brotaba de entre mis piernas. En ese momento ya tenía 8 meses de embarazo. Él estaba aterrorizado y me llevó rápidamente al hospital. Después de un parto difícil y un sangrado masivo apenas sobreviví. El niño estaba completamente formado, lo miré, estaba sano, como si solo estuviera durmiendo. El médico dijo que nunca tendría la oportunidad de quedar embarazada otra vez. No lloré, Liam lloró bastante. Zachary fue detenido. El hotel proporcionó vigilancia y si quería presentar una queja ciertamente podía hacerlo. Los padres de Zachary vinieron al hospital a suplicarme. Su familia era muy rica, incluso si lo persiguiera solo recibiría unos pocos años de prisión. No quería ver mi empresa, ganada con tanto esfuerzo, desmoronarse, así que exigí una gran suma de dinero. Liam y yo tuvimos una discusión, él maldijo enojado y rompió un jarrón junto a la cama del hospital. La última vez que recuerdo que discutimos tan ferozmente fue cuando decidimos abortar. Acabábamos de mudarnos a una nueva casa, nuestras carreras estaban en las primeras etapas y todo era inestable, posiblemente desviar nuestra atención para cuidar a un niño. Liam no estuvo de acuerdo con mi decisión de interrumpir el embarazo, sugirió que fuera a casa y dejara que mi madre ayudara a cuidarlo, pero me negué. Siempre creí que si iba a tener un hijo debía proporcionarle el mejor entorno y la mejor compañía. Si no podía hacer eso, prefería no tenerlo. Insistí en programar el procedimiento. Después del aborto, tuvimos una guerra fría durante casi un mes. Liam me llamó egoísta y mercenaria, diciendo que solo pensaba en el dinero y estaba dispuesta a tirar mi dignidad. Su conmoción fue tan fuerte que los vecinos se quejaron. La enfermera entró y le aconsejó que se fuera. Una vez que se fue, mis lágrimas fluyeron sin control y lloré hasta quedarme dormida. En medio de la noche me desperté sentada en la cama, distraídamente tocando mi vientre. La puerta se abrió suavemente, Liam caminó de puntillas, nuestros ojos se encontraron, bajó la cabeza, caminó frente a mí y me abrazó suavemente. Conteniendo las lágrimas dijo, «Lo siento, mi esposa, todo es mi culpa, soy inútil, no pude protegerte a ti ni al bebé». Esa noche en que nos abrazamos y lloramos pensé que seríamos el apoyo de por vida el uno para el otro. Los 2 años desde que perdí al bebé fueron tan dolorosos que sentía que podía morir cada día. Dependía de la medicación para aliviar mis síntomas, mientras tanto Liam ya se había metido en la cama con otra mujer, fingiendo preocuparse por mí mientras hablaba dulcemente con otra persona. Liam evitó mi mirada diciendo, «Lo siento, Sofía». «Otra disculpa, ¿por qué otra?» «Este apartamento te pertenece, los bienes se dividirán equitativamente. Si quieres volver a trabajar en la empresa siempre te guardaré un puesto, si no quieres seguirás recibiendo dividendos cada año». No habríamos llegado a este punto si no fuera por los dos. «Sofía, eres demasiado terca, nunca consideras mis sentimientos desde mi perspectiva, así que separémonos en buenos términos». Después de decir eso se puso de pie y no me volvió a mirar, el sonido de la puerta cerrándose resonó. Resultó que nunca tuvo la intención de quedarse conmigo, desde el principio planeó divorciarse de mí. Había sido demasiado sentimental, pensé que después de tantos años de sentimientos le resultaría difícil dejarme, pero al final todo fue mi culpa, no me importaban sus sentimientos. Qué ridículo, fue demasiado gracioso. Las lágrimas corrieron por mi cara, agarré una taza de la mesa de café y, en un ataque de rabia, la estrellé contra nuestra foto de boda colgada en medio de la sala de estar. El cristal se hizo añicos al instante, quise borrar todo rastro de él. Me sentí mal otra vez,
como si mi cuerpo estuviera siendo arañado por garras de gato. Agarré un trozo de vidrio del suelo y lo arrastré por mi piel. Después de algunos cortes y de ver sangre recuperé mi claridad, tomé algunas pastillas de la mesa y solo entonces logré calmarme. Pedí una cita con Liam para ir a la oficina de asuntos civiles a manejar nuestro papeleo de divorcio. Esperamos juntos a que llamaran nuestro número, luego nos sentamos en silencio frente al personal y respondimos preguntas. Hay un periodo de reflexión de 1 mes para el divorcio. Dividimos nuestros bienes, no tomé ninguna acción en la empresa y convertí todo en efectivo. Liam estuvo bastante agradable y, una vez terminado el periodo de reflexión, recogimos el certificado por la mañana y el dinero fue transferido por la tarde. Tal vez él estaba ansioso por obtener un certificado de matrimonio con Elena. La casa que compramos en la capital era muy grande, inicialmente planeamos tener un hijo y una hija, incluidas habitaciones para una niñera, una cuidadora de niños y habitaciones para invitados. Yo había dicho que la casa era demasiado grande e innecesaria. Liam insistió en lo contrario y al final nunca se llenó. Yo era la única que quedaba. Se acercaba el año nuevo. Ya le había mencionado a mi madre que me estaba divorciando de Liam. Dudó queriendo decir algo, pero luego se detuvo. Finalmente dijo, «Ya creciste, no voy a interferir» y colgó enojada. En los años que he estado fuera realmente no ha intervenido en mi vida más allá de pedirme dinero ocasionalmente con una preocupación superficial. Nunca dijo nada más, para ser honesta no es una muy buena madre. Mi padre murió joven cuando yo era una niña, nunca trabajó un día en su vida y después de casarse con otro hombre que ya tenía un hijo pequeño, ese hombre inicialmente fue bueno con ella y conmigo, pero más tarde, después de que mi madre tuviera a mi hermana, su esposa no pudo darle un hijo y su personalidad cambió drásticamente, lo que llevó a la violencia doméstica. No soportaba golpear a su propio hijo, así que me golpeaba a mí. Una vez me pateó fuerte cuando estaba en mi periodo y con esa patada casi me desangré. Estuve en el hospital durante 7 días antes de recuperarme. Mi madre estaba aterrorizada e insistió en divorciarse de él. A veces creo que es muy contradictoria. A veces parecía que me amaba mucho y otras veces parecía que solo se amaba a sí misma. Después del divorcio, aprendiendo de su experiencia previa, tenía miedo de que mi hermana y yo volviéramos a sufrir, así que nunca se volvió a casar. En cambio nos llevó de regreso a la casa de mi abuela y trabajó diligentemente en una fábrica. Ese año yo tenía 16 años y apenas comenzaba mi primer año de secundaria. Fue durante ese tiempo que conocí a Liam, éramos compañeros de escritorio. Él era muy tímido y no me habló mucho durante todo el semestre hasta el año siguiente cuando estábamos a punto de cambiar de clases. Yo estaba dividida entre elegir humanidades o ciencias, me iba bien en ambas. Un día durante un recreo un chico que acababa de terminar de jugar al baloncesto apareció de repente frente a mí, era un poco sofocante en verano, pero por la tarde se levantó una brisa. El viento susurraba entre los sicomoros y las hojas emitían un suave sonido. La luz del sol iluminaba las puntas de su cabello proyectando un brillo dorado. Sostenía una pelota de baloncesto en una mano y con la otra apoyada en el marco de la puerta. Sonrojándose, se inclinó para mirarme y me preguntó, «Sofía, ¿estás eligiendo humanidades o ciencias?» Me quedé un poco aturdida, supongo que ciencias, una decisión que me había costado tomar. De repente todo se aclaró en ese momento. Sonrió y dijo, «¿Entonces yo también elegiré ciencias? ¿Podemos seguir sentándonos juntos?» Algunas personas cercanas vitorearon, me sonrojé y bajé la cabeza tímidamente. Más tarde, para que a Liam le fuera más fácil estudiar, su familia se mudó cerca de la escuela, también bastante cerca de mi casa, a la vuelta de la esquina. A menudo me esperaba para ir juntos a la escuela y siempre que pasábamos por esa esquina podía verlo de pie bajo el sol de la mañana, radiante, saludándome con la mano mientras sostenía el desayuno. El padre de Liam falleció en un accidente automovilístico hace unos años y ahora solo quedaba su abuela en casa, pero ella no estaba muy bien de salud y había estado viviendo en el hospital. Liam estaba preocupado de que su abuela no se tomara bien la noticia de nuestro divorcio, así que me pidió que lo mantuviera en secreto por ahora. Yo no me negué. Después de todo su abuela siempre me había tratado bien y no quería verla enfadada ni causar más problemas. Qué coincidencia, el día antes de irme la casa de las afueras se vendió, la compró una pareja joven que acababa de llegar a Pekín para empezar sus carreras. No les importó en absoluto el tamaño pequeño y parecían muy satisfechos. La chica tomó la mano del chico y dijo, «Mira, aquí incluso hay un baño,
Ya no tendremos que compartirlo con nadie más, nos ahorrará llegar tarde al trabajo y podremos dormir un poco más por las mañanas. Mientras hablaba me miró tímidamente y dijo en voz baja, hermana, acabamos de graduarnos y acabamos de encontrar trabajo, no tenemos muchos ahorros, ¿podemos hablar de un precio más bajo contigo? Sonreí y no lo dudé. Al día siguiente, Nora me llevó al aeropuerto, me senté en el asiento trasero cerrando los ojos para descansar. ¿Todo salió bien? Sí, te envié todo a tu teléfono. Mientras hablaba me miró con cuidado por el espejo retrovisor. ¿Realmente te dejaste ir, eh? Me reí, si él puede dejarte ir, ¿por qué yo no? Después de salir del aeropuerto tomé un tren y finalmente llegué a casa. Mi hermana estaba ocupada cocinando, mi madre estaba durmiendo. Cuando llegó la cena todavía no había salido. Mi hermana me dijo que desde la última vez que hablé contigo por teléfono ha estado así. Le pregunté qué le pasaba pero no me lo dijo. Llamé a la puerta, pero nadie respondió. Con un tono extraño me dijo, ¿todavía piensas en mí como tu madre? Tomaste una decisión tan importante sobre el divorcio sin siquiera discutirlo conmigo. Liam te trató tan bien, se conocen desde la infancia, fueron juntos a la escuela, trabajaron juntos y ahora vivían tan bien. ¿Qué podría ser tan serio que requiera un divorcio? ¿Olvidas aquel terremoto hace un año? Si no fuera por él. Mamá la interrumpí antes de que pudiera terminar, dejó de hablar y me dio la espalda para mostrar su insatisfacción conmigo. Suspiré, Liam me engañó, tuvo un hijo con otra mujer. Si te preocupa que no tenga dinero para mantenerte después del divorcio, no hay necesidad, nunca he dependido de él para mi manutención. La espalda de mi madre se puso rígida, me giré y me fui, sentándome a la mesa a comer. Mi hermana me miró con preocupación, sonreí y puse algo de comida en su tazón. Está bien, come. En los días previos al Año Nuevo a menudo visitaba el hospital para acompañar a mi abuela, ya mayor y con muy mala memoria. A veces se acordaba de mí y a veces me preguntaba quién era. Mientras pelaba manzanas respondí pacientemente, abuela, soy Sofía. Me miró fijamente un rato, su rostro se iluminó con una sonrisa. Sofía, ¿qué hora es? ¿Por qué no vas a la escuela? Después de decir eso recordó algo y se levantó caminando de un lado a otro en la sala murmurando, ¿dónde está Liam? Suspiré y me puse de pie para ayudarla a sentarse cuando de repente se abrió la puerta. Liam apareció frente a mí jadeando, mi abuela se sobresaltó y se acercó a mirarlo. Después de mucho tiempo lo reconoció. Has vuelto. Sofía vino a buscarte para jugar. Liam frunció el ceño, un destello de culpa cruzó sus ojos. Abuela, en estos años de empezar un negocio la hemos descuidado, se negó a venir a Beijing con nosotros y continuó viviendo en un hogar de ancianos. El año pasado se cayó mientras caminaba y después de ser enviada al hospital comenzó a olvidar cosas y personas. En ese momento yo tampoco estaba bien de salud y mi empresa me necesitaba. Fueron mi madre y mi hermana quienes la cuidaron. Liam me sacó de la sala y mientras caminábamos hacia la escalera del hospital tenía una cara seria y bajó la voz. No acordamos separarnos en buenos términos. Sofía, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tratando de vengarte de mí y de derribarme? Seguí sonriendo mirándolo. Sí, separarse en buenos términos es lo que tú dijiste. Yo nunca acepté eso. Contacté a los medios y difundí evidencia de tu infidelidad por todo Internet. Como resultado las acciones de la empresa se desplomaron. Además Nora se cambió a otra compañía y poco después de empezar interceptó un proyecto que habías estado negociando causando pérdidas significativas. Un médico desenterró la dirección actual de Elena y contactó con su familia. El torrente de insultos hizo que todos se sintieran miserables. Liam dijo que Elena casi se suicidó por eso, me acusó. Sofía, ¿cómo te volviste tan maliciosa? Esa niña aún es tan joven, ¿de verdad puedes soportar que pierda a su madre? Tú también has sido madre. Estaba tan enojada que mi cuerpo tembló y lo abofeteé, finalmente se cayó. Pensé que nunca volvería a llorar por Liam, pensé que después de tantas lágrimas en estos días ya no me quedarían más, pero en ese momento mis ojos ardían insoportablemente. Elena apareció de la nada frente a Liam, llorando con lágrimas en el rostro. Sofía, sé que me odias. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí, por favor, no lo hagas. Antes de que pudiera terminar la abofeteé de nuevo. ¿Qué clase de persona eres para hablarme aquí? Elena se mordió el labio, sus mejillas se hincharon y sus ojos se llenaron de lágrimas. Liam se puso ansioso y levantó el brazo queriendo tomar represalias, pero al final no lo hizo.
Me dijo Sofía que era despiadada y luego protegió a Elena cuando se fueron. Cuando mi hermana vino a buscarme, ella pasó rozándolos y me defendió diciendo, esa es la amante con la que me engañó, tan descarado. Liam realmente sabía fingir ser profundamente cariñoso durante más de una década. Incluso yo lo consideré un modelo para encontrar un esposo en el futuro, pero no era así, solo estaba fingiendo. Cuando amas, es amor verdadero, y cuando el amor se va, también es real. Después de todo, nuestras necesidades cambian en diferentes etapas de la vida. La mayoría de los adolescentes de unos 18 o 19 años creen en el amor verdadero y piensan que puede superar cualquier obstáculo. Todavía recuerdo que, después de los exámenes de ingreso a la universidad, hubo un terremoto. Ese día Liam y yo acabábamos de confirmar nuestra relación y planeábamos ir a ver una película. Antes de que terminara, el suelo comenzó a temblar bajo nuestros pies, ni siquiera podíamos ponernos de pie ni correr afuera lo suficientemente rápido. Cuando el edificio comenzó a derrumbarse, él me protegió con su cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me despertara y sintiera algo cálido goteando sobre mi cara. Cuando abrí los ojos me di cuenta de que era la sangre de Liam, probablemente de una herida en la cabeza. Estaba tan asustada que lloré y extendí la mano para empujar su pecho llamándolo, Liam, Liam. Los alrededores estaban muy tranquilos, tan silenciosos que me hacían sentir incómoda, hasta que después de un largo rato la persona que yacía sobre mí jadeó con una voz débil, no estoy muerto, no llores. Agarré el dobladillo de su camisa y le pregunté qué haríamos. Tenía tanto miedo de que alguien no viniera a rescatarnos, no sabía qué había pasado con mi abuela, mi hermana y mi mamá, ni con sus padres y su abuela. Él me consoló diciendo que estaría bien, pero yo continué preguntando qué pasaría si moríamos. Entonces me dijo que me encontraría en la próxima vida y que nos veríamos antes. Ese terremoto se llevó a mi abuela y la madre de Liam tampoco sobrevivió. Después volví en mí, miré fijamente el techo sin poder dormir, tomé un frasco de pastillas y vertí algunas en mi mano. Mi madre entró, vio la escena, corrió, me agarró y tiró las pastillas de mi mano gritándome si quería morir y si valía la pena ser tan inútil por un hombre. Luego me pellizcó las mejillas intentando provocarme arcadas para que escupiera lo que me hubiera quedado en la boca. Luché por decir que no iba a morir, que no podía dormir y había tomado pastillas para dormir. Nuestras miradas se encontraron y ella se sintió avergonzada, retiró su mano y se sentó al borde de mi cama. El viento reció por la noche, la casa estaba insonorizada. Después de un rato, mi madre habló, si se acabó, entonces déjalo ser, solo tienes 30. Todavía queda un largo camino por delante, te presentaré a uno bueno más tarde, sigo esperando sostener a mi nieto. La interrumpí diciendo que estaba enferma y no podía tener hijos. Se congeló y se giró para mirarme. Me recosté en la cama y me cubrí la cara con la manta. No sé cuándo se fue mi madre, tal vez se sentó a mi lado toda la noche. Yo suelo patear la manta, pero cuando desperté en la mañana seguía en su sitio. Recordar lo que pasó ayer y lo que dijo Liam me hizo sentir mareada y con una náusea física. Mi teléfono vibró un par de veces. Era el mayor rival de Liam en los negocios, llamado Logan. Nora había sido recomendada a su empresa por mí. Él sonaba exhausto y me dijo, he pensado en la colaboración que mencionaste antes, ¿podemos reunirnos para discutirlo? Le respondí que no estaba en Beijing en ese momento y me interrumpió diciendo, lo sé, acabo de bajar del avión, dame una dirección e iré a buscarte. Logan fue muy rápido, acordamos reunirnos en un café a las 3 de la tarde. Sonrió diciendo que pensaba que yo solo estaba bromeando con él antes. Logan era una persona cautelosa, lo había contactado mucho antes de mi divorcio con Liam queriendo colaborar para derribar a la familia de Liam. En ese momento me evaluaba con sus ojos agudos y sonrió diciendo, esposa de Liam, por favor, no te unas a él en mi contra. Entonces le envié a Nora bajo mi guía, y ella ayudó a Logan a interceptar un gran trato que Liam estaba a punto de cerrar. Solo entonces Logan bajó la guardia conmigo. Saqué los materiales y contratos que había preparado hace mucho tiempo de mi bolso y dije, esta es la información interna de la empresa junto con algunos proyectos en curso, no tengo otros requisitos. Después de que tengamos éxito tú tomas 70 y yo 30. El presidente Logan dijo que no era irracional, que era razonable que quisiera algunos beneficios, y firmó el contrato sin dudarlo con una sonrisa orgullosa en las comisuras de los ojos. Comentó que Liam solo estaba cavando su propia tumba, aunque realmente se lo merecía, y tras decirlo se puso de pie y agregó, Sofía,
tengamos una cooperación agradable. Nunca he sido del tipo que aguanta. Desde el momento en que me enteré de la infidelidad de Liam nunca consideré dejarlo salir del apuro. Prefería que ambos sufriéramos antes que separarnos en buenos términos como él proponía. En Nochevieja, Liam trajo a mi abuela a casa. Después de la cena se fue a dormir temprano mientras él se reunía con los accionistas en la sala de estar. Durante la reunión se enojó tanto que destrozó su computadora. Elena se inclinó con preocupación preguntándole qué pasaba, y él respondió que las acciones seguían cayendo, que los proyectos negociados habían fracasado porque Logan ofrecía mejores términos. Elena se puso ansiosa y preguntó qué hacer. Liam apretó los puños y dijo que era cosa de Sofía otra vez, que aunque en el divorcio acepté tan fácilmente, a sus espaldas le estaba haciendo esto, y que me había tratado bastante bien, pues con mi temperamento cualquier otro ya se habría divorciado de mí hacía tiempo. Estaba tan enojado que olvidó que había una persona mayor en la casa. Mi abuela se despertó, escuchó todo y salió temblorosamente señalando a Liam, gritándole que era un bastardo y que se había divorciado de Sofía. Tomó su bastón y comenzó a golpearlo, recordándole que cuando estaba arruinado Sofía se casó con él sin pedir una casa ni dote, y ahora que lo había logrado se creía a alguien. Elena intentó detenerla, pero mi abuela la señaló preguntando si era la amante que había encontrado afuera engañándome. En medio del forcejeo, mi abuela se agarró el pecho y cayó al suelo. El hospital llamó a mi madre diciendo que se había desmayado y la situación no pintaba bien. Cuando llegué, Liam y Elena estaban esperando en la puerta del quirófano. Después de media hora el doctor salió y negó con la cabeza diciendo que el paciente era mayor y no podía soportar el estrés, que habían hecho lo mejor posible. Poco después sacaron el cuerpo de mi abuela. Elena estaba aterrorizada, los ojos de Liam estaban rojos y se abofeteó fuerte. Tras un largo rato se giró hacia mí y me dijo, «Sofía, ¿estás satisfecha?» No comprendía lo hábil que era para echar culpas y limpiar los desastres en la empresa. Liam regresó a Beijing al día siguiente del funeral. La siguiente vez que vi noticias sobre él fue más de medio mes después. Tras perder varios proyectos, los accionistas comenzaron a retirar sus inversiones. Un reportero lo entrevistó y en las imágenes Liam parecía desaliñado, derrotado y envejecido. Elena vino a verme una vez rogándome dinero para salvar la empresa en tiempos difíciles. Me reí y le dije, ¿por qué debería hacerlo? Ella insistió en que también era mi esfuerzo, que no quería que todo se derrumbara, y que sabía que yo estaba enojada pero podía disculparse, arrodillarse, inclinar la cabeza o incluso morir si era necesario, con tal de que ayudara a Liam. Respondí fríamente que cada persona debe asumir las consecuencias de sus errores y que no tenía ninguna razón para apoyarla. Además le advertí que si volvía a verme llamaría a la policía. Su rostro palideció mientras la gente alrededor comenzaba a señalar. Elena se puso de pie temblorosamente diciendo que yo la estaba obligando, y acto seguido se golpeó la cabeza contra la pared. La sangre comenzó a escurrir por su mejilla y una mujer corrió a sostenerla gritando, «Oh, mi hija acaba de tener un bebé y ahora la obligan a morir. Si muere, ¿qué pasará con el niño?». En ese momento apareció un grupo de reporteros con cámaras tomándome fotos frenéticamente. Cerré los ojos y levanté la mano para cubrirme mientras me empujaban un micrófono delante preguntándome, «Señorita Sofía, ¿preparó una trampa para derribar a su exmarido y amenazar de muerte a su actual esposa para recuperar poder? ¿Es cierto que no puede quedar embarazada porque fue violada durante un embarazo anterior? Por favor, responde». Me sentí un poco aturdida, todavía sobresaltada e inmersa en la escena de Elena golpeando la pared. No pude recuperar mi compostura, un zumbido llenó mis oídos y la sensación de asfixia lentamente se coló. Mi hermana se abrió paso entre la multitud y me abrazó fuertemente. Mi madre salió corriendo con un cuchillo de cocina gritando que todos salieran. La madre de Elena inicialmente tenía la intención de extorsionarme dinero usando este incidente, pero la envié a la estación de policía por causar problemas. Elena fue llevada al hospital en ambulancia, no resultó gravemente herida, solo la vendaron, pero su estado mental parecía un poco extraño y siguió insistiendo en que quería verme. Me negué sintiendo que era mala suerte. Esa noche Liam vino mientras estaba en el supermercado comprando salsa de soja, me bloqueó el paso y dijo que quería hablar conmigo de nuevo, agachó la cabeza y dijo, «Sé que te uniste a Logan para derribarme, yo soy el que te hizo daño primero y no te culpo por hacer esto. Pero considerando que hemos luchado juntos durante tantos años, ¿podemos parar aquí? Solo te lo ruego». No pude evitar reírme,
Así que ahora no puedes soportar las consecuencias si quieres apostar si me ablandaré. A Liam le dije que debería pedirle ayuda a Logan, que sería más efectivo que pedírmelo a mí, incluso podría darle una salida como dejarlo trabajar como guardia de seguridad o algo así. Liam estaba avergonzado y dijo, Sofía, ¿de verdad tenía que llegar a esto? ¿De verdad quieres verme muerto? Solté, bien, sigue adelante y muere. Nuestras miradas se encontraron, mi tono era frío, desde el momento en que hiciste trampa deseé que estuvieras muerto, ¿crees que esta amenaza funcionará en mí? Se quedó en silencio, luego se dio la vuelta y desapareció en la noche. Así es como Liam y yo nos separamos infelizmente. La siguiente vez que escuché noticias sobre él fue por mi mejor amiga, que dijo que Liam se había declarado en quiebra. Logan había comprado el edificio del grupo Liam y también mencionó que al hijo de Liam le habían diagnosticado una enfermedad cardíaca congénita y que estaban gastando dinero como agua. Instintivamente pregunté qué tal Elena, probablemente huyó, de lo contrario, ¿seguiría esperando compartir dificultades con Liam? Me atendió justo después de colgar el teléfono, aún me sentía un poco aturdida y recuperando mis sentidos seguí caminando a casa. La luz de la luna estiraba mi sombra. Mirando hacia atrás pasaría por ese callejón estrecho y la familiar esquina donde Liam, de 17 años, siempre estaría esperándome con el desayuno. La emoción inicial y el afecto eran tan genuinos, pero el dolor posterior fue igual de profundo. Sin embargo, la vida debe comenzar un nuevo capítulo, esos dolores deben permanecer donde están y yo debo seguir avanzando. Después de quedarme en casa durante casi un año, elegí estudiar en el extranjero por un tiempo. 3 años después, cuando regresé, recibí ofertas de muchas empresas, elegí una que me gustaba, era buena y me resultaba fácil, aunque el salario no era mucho, no me exigía trabajar hasta los huesos y en mi tiempo libre aún podía viajar. Un día, mientras cenaba con amigos, vi una figura familiar, era Liam, estaba trabajando como conductor, parecía que sintió mi mirada y miró por encima del hombro, nuestros ojos se encontraron y deliberadamente evitó mi mirada. Al verme perdida en mis pensamientos, mi amigo me dio una palmadita en el hombro y preguntó, ¿lo conoces? ¿Estás cerca? Sonreí y negué con la cabeza, solo era una persona insignificante.